Muy Ok. bien. Bueno, ya estamos en vivo. Bueno, les quiero dar una cordial bienvenida a todos, a los que nos están acompañando acá y también a los que nos están viendo por Facebook Live. Un saludo especial a Clarita, que bueno, ella por problemas de salud no se puede conectar. Y bueno, quiero leer para ustedes nada más un versículo que se encuentra en Marcos 5:36 y dice así: Tan pronto como Jesús oyó la palabra que fue dicha, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Así que bueno, yo no sé qué situaciones podremos estar pasando en nuestras vidas, pero hay una promesa hermosa que encontramos en toda la palabra de Dios y realmente solo necesitamos creer y el resto pues Dios se encargará. Así que bueno, con esas palabras le doy inicio la palabra a don Jorge para que inicie el tema del día de hoy. Gracias, Mónica. Quiero decirles que Mónica acaba de cumplir años. Bueno, Así el que domingo. está de cumpleaños. Quiero Sí, desearte gracias, gracias. un feliz cumpleaños. Ya te lo di por Sí, WhatsApp, ahora te lo muchas doy aquí gracias. porque hace días no nos veíamos. Feliz Sí, cumpleaños, Mónica. gracias. Muy contento de poder compartir una vez más, un estudio más de la palabra de Dios. Saludamos a Rommel. No Buenas sé, noches, ¿cómo están? me pareció bien, Rommel, ¿cómo estás? Me pareció que está Bárbara, tu hija también. Hola, buenas noches. Hola, Bárbara, buenas noches. Y la esposa también. Y está mi lady sin Mi anteojos. Buenas lady. noches, mi lady. Está sin anteojos. Sí, Ahí viene rapidito. sí, buenas noches. Bueno, buenas noches también a Sandra. Buenas Un abrazo. noches. Un gusto tenerte aquí también. También Gracias, igual. me pareció ver a Mariela por ahí, pero se nos desconectó. Sí. Ujú. Pero muy bien. Vamos a iniciar en esta noche. También un saludo a las personas que nos están viendo por Facebook Live. Tenemos a Diana Chaverri. Hola Diana, que el Señor te bendiga. Un gusto saber que estás con nosotros a través del Facebook. También un saludo para doña Clarita también que nos está viendo en este momento. Muy bien. Hoy tenemos mucho material y poco tiempo como siempre. Así que sin más preámbulos, vamos a tener una pequeña palabra de oración para pedir dirección de lo alto en esta hora. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, en esta ocasión, Señor, queremos estudiar su santa palabra. Queremos que usted nos ilumine, nos ayude y nos dirija a toda verdad. Le damos derecho legal a usted, a sus ángeles y a su Espíritu Santo para que nos acompañen y que podamos disfrutar de su presencia y de su compañía. Una bendición especial para cada persona que está conectado y también para los que no se han podido conectar, pero que nos están sintonizando a través de otros medios. Señor, que lo que vayamos a estudiar hoy, usted lo pueda grabar en nuestra mente y en nuestro corazón. Gracias, Señor. A usted la honra y la gloria en esta noche. Todo se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a iniciar en esta noche. Estamos estudiando la profecía más larga, la profecía de tiempo más larga que está en la palabra de Dios. Y como ya hemos grabado todo, vamos a entrar de lleno, sin mucho repaso. Les dejé una tarea. ¿Alguien recuerda cuál fue la tarea que les dejé? Sandrita, sí. ¿Recuerdan cuál fue la tarea que les dejé? ¿Sandra? Sí, sí, señor. Estudiar Levítico 16. Muy bien. ¿La hizo la tarea? Sí, señor. Ok. No me queda más remedio que preguntarle a Rommel. Lo veo así como serio, como que no hizo la tarea. No, sí la hice, don Jorge, sí lo Sí, leí, sí la sí la hizo. estudié. Y Barbarita la hizo también. Diga, no, Sí, yo sabía. Me imagino que doña Milady tampoco.
pero no importa. A medias. No importa, usted está representado hoy por su esposo, así que Así él va a contestar todo lo que yo le voy a preguntar hoy. Muy bien. Sin más preámbulos, en nuestras Biblias, en el libro de Levítico, el capítulo número 16. Estamos estudiando el juicio en el contexto de las fiestas solemnes de Jehová. Para poder entender todo esto, tenemos que ir inevitablemente al santuario de Dios. Habían 7 fiestas solemnes: Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación o Yom Kippur o juicio, y la fiesta de los tabernáculos. Saludamos a Nereida, que se está conectando por Facebook Live también. Nereida, ¿por qué no está con nosotros aquí? Nada más le da clic al vínculo que mandamos al WhatsApp y puede compartir con nosotros, porque hoy está muy interesante el estudio de esta noche. Ya vimos lo que representa la Pascua, los panes, las primicias, Pentecostés, y estamos en el contexto ahora de trompetas y expiación o juicio. Para poder entender lo que sucedía en la fiesta del Yom Kippur, o el día de expiación, o el día del perdón, o el día del juicio, porque se le conoce con todos estos nombres, tenemos que estudiar Levítico capítulo 16. Este capítulo nos da los detalles menudos de cómo se celebraba y por qué era tan solemne. Porque este era el único día en el año que, dicho sea paso, se celebraba el 10 del 7º mes del calendario hebreo, que es el mes de Tishri. Es el único día en el calendario hebreo y el único día en el año en el cual el sumo sacerdote entraba en el lugar santísimo. Pero entraba con ciertos lineamientos, con cierta orientación y a cumplir un propósito específico. Sin más preámbulos, les invito a abrir sus Biblias en el libro de Levítico, el capítulo 16. Y vamos a pedir, vamos a ir paso a paso, porque nada más vamos a hacer un repaso. Ya ustedes estudiaron el capítulo 16. Entonces vamos a leer y ya vamos a repasar o a despejar algunas dudas que ustedes tengan. Más bien me gustaría que despejáramos dudas, porque yo asumo que lo leyeron. Y si algún televidente está viendo nuestro tema hoy por primera vez, pues vaya, lea Levítico 17 y le invitamos a estudiar los seminarios anteriores para llegar 16, hasta este. Levítico 16. La estaba probando, Mónica, Levítico 16. Correcto. Eso se llama la prueba de cumpleaños, ¿verdad? Está en todas, Mónica. Muy bien. ¿Qué pasaba el día de la expiación? ¿Quién quiere darme una pequeña explicación de acuerdo a lo que leyó y a lo que entendió? Sandra, ¿te gustaría explicarnos lo que entendiste de Levítico 16? Bueno, sí, con gusto lo que entendí. Sí. Inicia diciendo que el Señor habla con Moisés, y ya que hubo muerte de 2 hijos de Aarón, de Aarón, por haberse acercado mucho a la presencia del Señor. Perdón, los hijos de Aarón murieron, perdón, Sandra, los hijos de Aarón murieron porque irrespetaron, le faltaron el respeto a Dios. Ellos entraron ebrios, pasados de tragos, a oficiar y ofrecer incienso en el santuario. Recordemos que el santuario es donde habita Dios, ¿ok? Pero también los hijos de Aarón hacían cosas horribles. Los sacrificios, se dejaban la carne para comerla ellos. Tenían propuestas indecentes a las mujeres que se acercaban. Don Jorge, la carne, digamos, cuando degollaban el corderito, esa carne la quemaban o se quemaban y tenían que comer también.
Ok, ok. ¿verdad? Porque el pecado, Pero ellos se dejaban esa carne, los hijos ellos de se Aarón dejaban se la carne, Ok. hacían propuestas indecorosas a las mujeres de Israel, entraban ebrios, eran irrespetuosos, y ya Dios le había advertido a su papá, ¿verdad? Que tuviera cuidado con eso, y pues no, ¿ve? Murieron. Pero bueno, ¿qué pasó aquí en la expiación? Buenas, Mariela, ¿cómo estás? Ok, bien, adelante, Sandra, perdón que le interrumpí. No, está bien. Bueno, entonces el Señor habla preciso por todo lo que mencionó usted ahora, por la mala conducta, digámoslo así, de los hijos. Dios le habla a Moisés y le dice a Moisés que le diga a Aarón que no entre a cualquier hora en el santuario que está detrás del velo. Después le dice que ni ante la tapa que está sobre el arca para que no muera, ya que él se va a manifestar en una nube sobre esa tapa. Y Aarón debe entrar en el santuario con un becerro como sacrificio de su familia y así poder obtener el perdón. Luego, muy importante, habla de la vestimenta que tiene que llevar, túnica, tiene que llevar cinturón, turbante y hasta calzoncillos de lino, porque esta era ropa consagrada. Antes de ponérsela debe lavarse con agua también, tanto manos como pies. De la comunidad de israelita tenía que tomar 2 chivos y ahí sí me quedó a mí una duda, pues, como sacrificio por el pecado. Uno, un carnero para ofrecerlo en holocausto. Y bueno, ya, déjeme pensar aquí. Ya él hacía el sacrificio y entraba al santuario, ¿cierto? Sí, correcto. Después hay lo que se llama un lavacro. El lavacro es donde se limpiaban los pies y las manos. Bueno, ya de la comunidad israelita, lo que le decía, tomaba 2 chivos como sacrificio por el pecado y un carnero que se ofrecía en holocausto. Si usted quiere, Sandra, ¿Sí? vamos a hacer algo diferente. O sea, Dígame. sí, hizo la tarea, pero déjeme, sí. Entonces, voy a hacer un repaso de lo que dice el capítulo, porque a mí me gusta como llevarlo en el orden en el cual se presenta. Lo primero, Dios le dice a Moisés, dígale a Aarón, que es el sumo sacerdote, que traiga, primero que no puede entrar todo tiempo, ¿verdad? Porque solamente podía entrar una vez al año, ¿ok? Para que no muriera. Y que él se iba a aparecer en la nube, o sea, en el propiciatorio donde está el arca del pacto. Ahí se iba a manifestar la Shekinah, la presencia de Dios. Pero el repaso consiste, o vamos a iniciar, que Dios le pide al sumo sacerdote que tome un becerro por expiación y un carnero por holocausto. ¿Ok? Pero él tiene que traer 2 machos cabríos. Entonces, tiene que entrar, recuerden, en el santuario, ¿verdad? Que estaba el altar de sacrificio, el lavacro, y después estaba el tabernáculo, que era donde estaba dividido en lugar santo y lugar santísimo. Él tenía que llegar hasta la entrada del tabernáculo con 2 machos cabríos y echar suerte sobre ellos. Uno por Jehová y el otro por Azazel. ¿Ok? Ahorita vamos a ver qué significa Azazel. Una vez, sí, adelante. Azazel es el maligno. Sí, Azazel se le conoce como el maligno, pero digamos etimológicamente la palabra Azazel viene del hebreo, que la palabra hebrea mishpat. La palabra mishpat en hebreo significa separación o el que aleja, ¿verdad? También se le conoce como el que aleja el pecado. Era el emisario que se lleva el pecado.
Eso es literalmente o etimológicamente lo que significa la palabra Azazel. Pero posteriormente, por el contexto de lo que vamos a aprender hoy, también se identifica Azazel con Satanás, que es el que se va a llevar el pecado, el premio mayor, y se va a quemar por el pecado. Eso lo vamos a ver más adelante en el estudio. Muy bien. Entonces aquí, una vez que echaban suertes, ahora Aarón, que tenía que vestirse de blanco completamente, dice Levítico 16:4, que era completamente de blanco, calzoncillos, la túnica santa, un cinto de lino y una mitra de lino. Eran vestiduras blancas, se tenía que lavar, pero una vez que estaba listo, esta fiesta del Yom Kippur era la única fiesta. Esto lo pueden corroborar en Levítico 23. De las 7 fiestas solemnes, habían 7 sábados ceremoniales, o sea, 7 reposos ceremoniales. Pero el único reposo ceremonial que tenía connotación del sábado era la fiesta de Yom Kippur. Porque el que no reposaba, el que no guardaba esta fiesta de Yom Kippur, era muerto, era apedreado. O sea, esto se le aplica solamente el sábado. El que transgredía el sábado era muerto. El que transgredía el reposo que tenía que celebrar en Yom Kippur era muerto. Era un día de ayuno. Era un día de inspección. El pueblo, desde que sonaba la trompeta el día 1 de Tishri, tenía que prepararse para este evento que vamos a estudiar hoy. ¿Ok? Entonces, las personas se preparaban y el día de Yom Kippur, todo el mundo tenía que estar orando, afligiéndose por sus pecados, confesando, pidiendo perdón en reverencia. Nadie podía hacer nada que estar ahí en ayuno y penitencia. Era la fiesta del juicio, la fiesta del perdón. Entonces aquí, ahora sí, Aarón, como sumo sacerdote, echaba suerte sobre 2 machos cabríos, sobre Jehová y sobre Azazel. El macho que caía la suerte sobre Jehová, lo apartaban porque iba a ser sacrificado. El macho por el cual caía la suerte por Azazel, también lo apartaban y lo dejaban ahí para utilizarlo más adelante dentro de la ceremonia que iba a acontecer. Ahora, una vez que ya se hacían suertes, Aarón venía y sacrificaba un becerro por sus pecados y por los pecados de su familia. Esto era muy importante porque Aarón tenía que entrar con esta sangre al santuario, primero con la sangre de la transferencia que él hacía sobre este becerro de sus propios pecados y los pecados de su familia, y entraba y hacía el proceso, se lavaba las manos y los pies en el lavacro, entraba en el lugar santo, llevaba en las manos especias aromáticas para quemar, con un incensario portátil, lo ponía y echaba en las brasas y se extendía el incienso, y ahora tomaba la sangre del becerro que fue sacrificado por él, que él sacrificó por sus pecados y los de su familia, y untaba con su dedo 7 veces la sangre en el propiciatorio. ¿Por qué ponía el incienso y el humo? Para que la presencia de Dios no lo destruyera, porque ahí estaba la presencia de Dios. Una vez que él hacía esto, salía otra vez y sacrificaba, y si tenía que cambiarse las vestiduras, se las cambiaba otra vez y sacrificaba ahora el macho cabrío por Jehová. Solo que aquí el macho cabrío por Jehová lo ofrecía por los pecados de todo el pueblo. Transfería simbólicamente los pecados que el pueblo había confesado en ese día tan especial, y los transfería al macho cabrío por Jehová, y volvía a repetir el proceso. Volvía a entrar al lavacro, se lavaba las manos, los pies con esa sangre y con incienso, ¿verdad? En sus manos, los arrojaba en el incensario que llevaba al lugar santísimo, se hacía una nube de incienso, y ahí tomaba la sangre del macho cabrío por Jehová. ¿Por qué hago todo este detalle? Porque estos detalles son muy importantes. Y tomaba la sangre y la untaba con su dedo 7 veces
sobre el propiciatorio. Recordemos que el propiciatorio es la tapa que cubre el arca del pacto, donde está la ley de Dios. En otras palabras, los pecados eran ahora transferidos al lugar santísimo. Esto es muy importante porque esto se hacía una vez al año. Los pecados eran ahora transferidos delante de la presencia de Dios, donde está la ley de Dios, y sobre el propiciatorio era colocada la sangre. Se llevaban los pecados al lugar santísimo. Cuando el sumo sacerdote terminaba, tomaba las cortinas, las sacaban, las quemaban, y ahora simbólicamente traían los pecados que se habían acumulado durante todo el año, más los pecados de expiación por los dos machos, por el macho cabrío de Jehová y por su becerro personal por sus pecados, y traían, y ahora hacían una imposición de manos sobre el macho cabrío por Azazel. ¿Qué pasaba con esa imposición de manos? Los pecados que estaban en el santuario ahora eran traspasados a el macho cabrío por Azazel. ¿Ok? Eran pasados simbólicamente al macho cabrío por Azazel, y este macho cabrío lo llevaba una persona a perderlo al desierto. Y perdían a este animal en el desierto para que muriera ahí. Y ahora tomaban cortinas nuevas y colocaban el nuevo cortinaje en que dividía el lugar santo del Santísimo. Y de esta forma, el santuario, en el día del Yom Kippur, en el día del juicio, el santuario quedaba purificado. ¿Qué pasó con los pecados acumulados? ¿Dónde están ahora? ¿Están en el santuario? ¿A quién se le pusieron? A Azazel. A Azazel. Y lo mandaron al desierto. Ay, sí. ¿Están entendiendo esto? Esa purificación del santuario era el día del juicio de Israel. No podía haber pecado en el pueblo. Si el sumo sacerdote tenía pecados no confesados y entraba al lugar santísimo, moría. Esto era muy solemne, muy grave. Esto sucedía en el día del juicio. Se hacía juicio por la expiación de los pecados, y ese día el santuario quedaba como purificado. ¿Queda claro? Ok. Ahora, vamos a hacer el comercial más largo que voy a hacer en todos los estudios. Vamos a entrarle de lleno al tema del juicio. ¿Qué es un juicio? Abro la sala para escuchar las opiniones. ¿Qué es un juicio? Una sentencia. ¿Qué es un juicio? Bueno, como dije hace un rato, la palabra juicio viene del hebreo mishpat, que significa decisión, derecho o justicia. Un juicio es un evento donde se va a hacer justicia. Es un evento donde se va a hacer justicia. Vamos a nuestro primer versículo, que está en Deuteronomio, capítulo número 1. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Un poquito hacia adelante. Deuteronomio, capítulo número 1. Vamos a leer el versículo número 17. Vamos a entrar en calor. Entonces vamos a pedirle a Rommel para que se nos despierte. Rommel, que nos lea el versículo 17. Deuteronomio, capítulo 1, versículo 17. Adelante, Rommel. Deuteronomio 1, 17. No hagáis distinción de personas en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os fuere difícil, la traeréis a mí, y yo la oiré. Este juicio del que estamos hablando en la Biblia
es un poco diferente a los juicios que se llevan en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí Dios dice, no hagan distinción de personas en el juicio. Al pequeño como al grande oiréis. Al pobre como al rico van a escuchar. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. La primera regla de este juicio, donde se va a impartir derecho, se va a tomar una decisión, se va a hacer justicia, lo primero es que este es un juicio justo, imparcial. Ahí no vale el dinero que tú tengas, no vale nada. Vas a ser juzgado, sin importar quién eres, cómo te llamas, de qué familia vienes, cuánto dinero tienes en el banco, cuántas veces ibas a la iglesia o no ibas, vas a ser juzgado. ¿Ok? Vamos ahora al libro de Malaquías, el capítulo 3. Mientras buscan Malaquías capítulo 3, y le voy a pedir a Mariela que lo lea, quiero saludar a Marlon Lalandi, que nos está saludando desde Carolina del Norte, los Estados Unidos. Un abrazo, Marlon, que el Señor te bendiga. También un saludo para Tilo Kit, ¿verdad? Que también, y también un saludo para Ebrahim Yadidi, que nos está viendo. Un abrazo, Ebrahim, que el Señor te bendiga. Muy bien, si tienen alguna pregunta, lo pueden hacer a través de este mismo medio, ¿verdad? O lo pueden hacer, bueno, también Anet Navarro, un saludo, Anet, que el Señor la bendiga. Un gusto saber de usted también. Muy bien. Sigamos, vamos al libro de Malaquías, lo tiene Mariela, Malaquías capítulo 3 y el versículo número 5. Lo estoy buscando porque se me perdió Malaquías. Malaquías no estaba en la Biblia de Mariela, el libro. No sé qué pasa. Antes de Mateo, Malaquías capítulo 3, versículo 5. Okay. ¿Qué dice Malaquías? Malaquías 3, 5 dice así: y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y a los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Aquí Dios está hablando que Él va a tener juicio. Y el juicio de Dios es justo. En el juicio de Dios no hay ninguna sombra de duda de que va a ser lo correcto. Vean lo que dice el libro de Eclesiastés, capítulo número 12. Este se lo vamos a pedir a Sandra. Eclesiastés, capítulo número 12, versículos 13 y 14. Esto es muy importante, porque miren lo que va a salir a flote en el juicio. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. Adelante, Sandra. Sí, con mucho gusto. El discurso ha terminado. Ya todo ha sido dicho. Honra a Dios y cumple sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o malos, y aunque los hayamos hecho en secreto. Qué interesante. Dios nos va a pedir cuenta en el juicio de todos nuestros actos, sean buenos o sean malos, inclusive los que creemos que nadie lo sabe. Las cosas que hacemos en secreto van a salir en el juicio. Aquí no hay excusa de decir, no sé, no me acuerdo, porque a Dios no se le va una. Hay otras versiones, Sandra, que en el versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea bueno o sea malo. Ok, bien. Ya sabemos que el juicio es el acto
en el cual Dios va a tomar una decisión sobre nuestras acciones. Va a hacer justicia y derecho sobre nuestra conducta, sobre nuestra vida. En este juicio van a salir a flote las cosas buenas y las cosas malas. Y en este juicio no van a haber acepción de personas. Todos entramos en iguales de condiciones, ¿verdad? Seamos ricos, seamos pobres, tengamos educación o no tengamos educación, seamos altos, seamos chiquitillos. Todos entramos igual al juicio, ¿verdad? Y Dios va a traer al juicio toda cosa, como dice aquí, toda obra, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ahora, hay una pregunta que tenemos que responder en esta noche. ¿Por quién comienza el juicio? Esta es una pregunta interesante. ¿Por quién comienza el juicio? Porque el juicio tiene que comenzar. ¿Por quién comienza el juicio? ¿Ok? ¿Por quién creen ustedes que comienza el juicio? ¿Ah? Por los que están muertos, dormidos. Vamos a ver por quiénes comienza el juicio. Aquí hay un detalle importante porque hay personas o hay religiones que creen que Dios no va a juzgar, que no los va a juzgar a ellos, que no va a juzgar a la iglesia. Y vamos a ver lo que dice este versículo de la Biblia, que se encuentra en Primera de Pedro, está ya casi llegando a Apocalipsis, Primera de Pedro, el capítulo 4 y el versículo número 17. Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 17. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 4 y el versículo 17. Vamos a ver por dónde o por quiénes inicia el juicio. Vamos a pedirle a Barbarita. ¿Todavía está Barbarita ahí? Sí, aquí estoy. Ok. A Barbarita que nos lea Primera de Pedro 4, 17. ¿Lo encontraron todos? Sandra, ¿lo encontraste? Lo estoy buscando. Primera de Pedro está casi llegando a Apocalipsis. Sí. Te vas para Apocalipsis y te devolves, porque antes de Apocalipsis está Judas, antes de Judas está Primera, Segunda y Tercera de Juan, y antes de Primera y Segunda y Tercera de Juan está Primera y Segunda de Pedro. Entonces, ya. Ok, listo. Vamos al libro de Primera de Pedro 4, 17. Adelante. Primera de Pedro 4, 17. Dice, Correcto. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? ¿Por dónde comienza el juicio? Por la casa de Dios. El juicio comienza por la casa de Dios. ¿Quiénes son la casa de Dios? ¿Rommel? La iglesia. Ok. Pero ya sabemos que hay dos iglesias, ¿verdad? Hay dos mujeres en Apocalipsis. Está una mujer que es pura y una mujer impura. ¿Por dónde comienza el juicio? Por la impura. Por la casa de Dios, por la mujer pura. El juicio comienza por la casa de Dios. ¿Quiénes son la casa de Dios? Todos aquellos que han aceptado a Jesucristo como su único Salvador personal y que guardan sus mandamientos. O sea, los creyentes en Cristo que obedecen a Cristo y guardan los mandamientos de Cristo. Esa es la casa de Dios. Pero la casa de Dios se divide en dos. La casa de Dios se divide en dos grupos. La iglesia que está viva hoy, en el año 2020, y los que han muerto en el Señor. Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a ver por quiénes comienza el juicio. Si por los vivos o por los muertos. Esta pregunta es muy interesante. Vamos a contestarla con la Biblia. Vamos a ver lo que dice en el libro de Hebreos, que está un poquitito para atrás, nada más, unas cuantas páginas para atrás. Hebreos, capítulo número 9 y el versículo
número 27. Vamos a Hebreos capítulo 9 y el versículo 27. ¿Quién lo quiere leer? Mónica, la cumpleañera. ¿Ok? Hebreos 9, 27. Vamos a esperar que lo encuentre Sandra. Perfecto. ¿Lo encontró Sandra? Ok. ¿Lo encontraste, Rommel? Ok. Adelante, Mónica. Hebreos 9, 27. Leo. Y de la manera en que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Ok, y esto es muy serio. Esto es muy serio, porque el juicio comienza con la casa de Dios y con los muertos. Por eso es que es tan urgente este tema o este estudio del juicio, porque hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Voy a contarles una pequeña experiencia que me sucedió, que me embarga de mucho dolor, pero la quiero comentar porque me ha afectado. En una ocasión, tengo una amiga que se llama Senia Benavides, ella es odontóloga, tenía un problema con una cordal y le dije a Senia que si me podía atender en su consultorio médico. Cuando llegué, me llevé la sorpresa que Senia no estaba. Bueno, ella me había dicho, perdón, que no iba a estar, pero que me iba a atender otro odontólogo que ocupaba su consultorio. Entonces me presenté. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que el odontólogo que me atendió había sido compañero mío desde kindergarten hasta 6º grado de la escuela. Fue una gran sorpresa. Entonces, imagínense, empezamos a conversar y a recordar y no sé qué. Como tenía que hacerme el tratamiento de cordales, bueno, tenía que ir varias sesiones. Entonces, la primera fue muy agradable, conversamos, fui varias sesiones y una de las sesiones que fui, nunca se me olvida porque fue muy triste, él estaba como muy angustiado, muy preocupado. Había un niño que era su hijo que estaba en el consultorio. Como no nadie lo podía cuidar, pues él lo tenía ahí jugando con un carrito a un lado. Pero yo sentía que mi amigo estaba preocupado por algo que lo estaba afectando. En ese momento, yo no le puedo decir que escuché una voz, pero sentí como un pensamiento que Dios puso, que fue el siguiente: háblale de mí, de mi amor. Y me dio vergüenza. Dije yo, no, pero ¿cómo le voy a hablar aquí si él es el doctor? Y es como hablar de religión o de política. No, no, no. Y yo sentía eso, háblale de mí. Y a mí me dio pena. Le digo, no, no, yo no le voy a hablar hoy, que no, que a mí me da pena. Y ahora les voy a contar el testimonio. Así pensaba yo hace muchos años. Me daba pena hablar de Jesús. Me daba pena por el qué dirán. Y saben, a pesar de que ese pensamiento era muy fuerte y me sentía compelido a hablarle de Dios, del amor de Dios, esa noche no lo hice. Salí del consultorio. A mí me gusta ver las noticias de las 11 de la noche, el resumen ejecutivo, y puse las noticias de las 11 de la noche cuando ponen de última hora una persona que se había suicidado en su carro en Heredia. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que el que se suicidó fue mi amigo odontólogo. Y yo me quedé frío. Me dio un dolor en mi corazón porque no le hablé del amor de Jesús. Me dio pena. Y yo no sabía lo que había pasado. Y me sentí muy angustiado. Tuve que pedirle perdón a Dios y le dije, Señor, no vuelvo a callar. Por eso es que ustedes me ven que yo hablo mucho. No voy a callar. Donde quieran escuchar, voy a predicar, voy a enseñar, voy a hablar de ti. ¿Qué me importa lo que diga la gente? El que se quiere enojar, que se enoje. El que se quiere ir del grupo de estudio, que se vaya. Yo voy a predicar lo que usted me mandó a predicar sin pena. Y así lo he hecho de ahí en adelante. Pasaron algunos años hasta que me enteré por qué se había suicidado mi amigo. Y fui a una reunión de excompañeros que me invitaron y ahí se tocó el caso de la muerte de nuestro excompañero. ¿Saben por qué murió? ¿Saben por qué se suicidó?
Mi amigo era un hombre muy recto, muy correcto en todo. Por una situación, tuvo un desliz con otra mujer, la cual quedó embarazada. Y él amaba a su esposa y a su hijo. Y el sentimiento de culpabilidad y de remordimiento que él sentía le impidieron confrontar con la verdad lo que había hecho. Y tomó la salida para él más fácil, que fue quitarse la vida. No puedo apartar de mí el pensamiento de qué hubiera pasado si esa noche yo le hubiera hablado del amor de Dios, que Dios ofrece llevar todas nuestras cargas, que Dios ya pagó por mis pecados. Eso me ha dado mucho desde ese momento hasta hoy. Siempre que recuerdo esto me duele, porque Dios me puso en ese momento que yo podía darle un mensaje de paz, de esperanza, de salvación, y no lo hice. Y Él se quitó la vida esa noche, y eso me duele hasta el día de hoy. Pasó al grupo de los muertos. ¿Era creyente o no? No lo sé. No lo sé. Voy a contar un segundo testimonio. Cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro primer hijo, al 5º mes de embarazo, se murió su mamá. Fue un golpe durísimo. Fue muy duro. En el mismo embarazo, 3 meses después, nunca se me olvida, la mamá de mi esposa murió el 19 de marzo del año 1000, bueno, no me acuerdo el año, pero sí me acuerdo el día y el mes. Fue un 19 de marzo. Bueno, sí. El 92 no fue. Mi hijo nació en el 92, entonces ella murió en el 91. Qué tonto. Sí, 19 de marzo de 1991. Perdón, 19 de diciembre de 1991. El 19 de marzo, el papá de mi esposa estaba internado en el Hospital San Juan de Dios con un cáncer fulminante de páncreas. Ese día lo fuimos a ver. No se me olvida que entramos y bueno, entré, no me acuerdo si entré con mi esposa, creo que sí, pero yo me quedé solo con el Señor. Era tanto el dolor que él sentía que no podía hablar. Y sentí de Dios orar por él. Y no me dio vergüenza ya me había pasado lo de el evento triste que les conté. Y ahí, con el salón lleno de visitas y la sala llena y el Señor gimiendo de dolor, yo le puse mis manos sobre su estómago, una sobre su estómago, otra sobre su pierna, y oré. Y le dije, mi suegro se llamaba Camilo, le dije: don Camilo, si usted en este momento está entendiendo y usted quiere aceptar al Señor Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida, es el momento de hacerlo. Ahí, aunque no pueda hablar por el dolor, si usted mentalmente lo acepta, acéptelo en este momento para que el Señor pueda librarlo de todos sus pecados, limpiarlo de todos sus pecados y que usted pueda ser salvo. El Señor no podía hablar de dolor. Yo oré con él en voz alta, no me dio pena. Terminé mi oración y me fui. Cuando llegué a la planta baja donde estaba mi esposa, nos llamaron que el Señor acaba de morir. ¿Ok? No sé qué pasó con don Camilo. No sé si él aceptó o no en esa oración al Señor Jesucristo como el Señor de su vida. No lo sé. Lo vamos a descubrir en el cielo. Pero el juicio comienza con los muertos. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos. Hoy nos estamos viendo aquí, mañana no sabemos si vamos a estar muertos o si vamos a seguir vivos. Por eso este tema del juicio es tan importante. El juicio comienza por la casa de Dios, y comienza por los muertos, Ahora, hay un capítulo en la profecía
describe el tiempo en el cual va a comenzar el juicio. En el libro de Apocalipsis, el capítulo número 11, vamos un poquito hacia la derecha, hacia el último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 11. Hay un momento en el libro de Apocalipsis y quiero decirle que cronológicamente las fiestas solemnes de Jehová se cumplen en el Apocalipsis, en eventos cronológicos. ¿Ok? Por ejemplo, la entrada de Dios al cielo, Apocalipsis 4, antes de la fiesta de Pentecostés. Todo esto viene cronológicamente. Cuando Cristo entra al cielo. Bueno, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 11, viene cuando comienza el juicio. Vean lo que dice el versículo 15. Apocalipsis 11:15. Si me permiten, lo quiero leer yo. Dice así: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Hay un momento en Daniel cuando está esto unido, que se le da el dominio al Señor Jesús y se le da el reino. Y cuando se le da el reino, se le da el poder de juzgar también. Vean lo que dice el versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahí se le está dando el poder y la autoridad a Cristo en el juicio para que reine y para que juzgue. Versículo 18. Y se airaron las naciones, y su ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Cuando se le da el poder y el dominio a Dios, a Cristo, de reinar, se le da también el poder de juzgar. Y en ese momento en que a él se le da el poder de juzgar, dice aquí, a los muertos, porque el juicio de Dios comienza por la casa de Dios y comienza por los que ya murieron. Ahora se abre una ventana en el cielo y miren lo que dice el versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Siempre que se habla del templo de Dios en el cielo, está hablando del Santísimo, del lugar donde está el arca. Ahí está Dios, la presencia de Dios en el lugar santísimo. Dice, y el templo de Dios, o sea, el santuario fue abierto en el cielo, el Santísimo. Y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Por qué se veía el arca de su pacto? Porque llegó el momento de juzgar. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Ok? Cuando se habla del templo en el cielo, siempre está hablando del lugar santísimo. Llegó el momento de juzgar en la séptima trompeta. Hay una fecha también, de acuerdo a la profecía que estamos estudiando de las 2300 tardes y mañanas, que vamos a terminar el estudio con esa profecía. Pero yo te quería introducir este comercial del juicio porque esto va a comenzar de acuerdo a la fecha que nos da la profecía. Ahora, inicia el juicio, se le da la autoridad a Cristo como rey y para que se inicie el juicio. Ahora, en Costa Rica se juzga en Costa Rica por un código, se llama el Código Procesal Penal. Voy a abrir aquí rápidamente mi pantalla, quiero compartir para que ustedes vean acá. ¿Lo tienen? Ok. Aquí estoy metido directamente en la página del Sistema Costarricense de Información Jurídica, ¿verdad? Y aquí viene el Código Procesal Penal. ¿Lo ven aquí? Código Procesal Penal. Miren lo que dice el Código Procesal Penal. Principio de legalidad. Artículo 1 del Código Procesal Penal del Sistema Jurídico de Costa Rica.
nadie podrá ser condenado a una pena ni sometido a una medida de seguridad, sino en virtud de un proceso tramitado con arreglo a este código y con observancia estricta de las garantías, las facultades y los derechos previstos para las personas. En otras palabras, el Código Procesal Penal por el cual se juzga en Costa Rica es este. Ahora, si en Costa Rica se juzga por el Código Procesal Penal, y creo que casi en todos los países, creo que en Venezuela también existe el Código Procesal Penal y en Perú, ¿verdad? Si en la mayoría de los países se juzga por el Código Procesal Penal, ahora la pregunta es, ¿cuál es el Código Procesal Penal que se aplica en el cielo? Porque si vamos a un juicio, esto es importante, si vamos a entrar en un juicio, tiene que haber un Código Procesal Penal. Yo tengo muchos amigos abogados, son un vacilón los abogados, ¿verdad? Tengo abogados penalistas, abogados comerciales, abogados familiares, abogados de derechos de autor, ¿verdad? Algunos son muy amigos y bueno, todos tienen que regirse por lo mismo, sean torcidos o sean derechos, ¿verdad? Todos tienen que regirse por lo mismo, pero ¿cuál es el Código Procesal Penal que se aplica en el juicio del cielo? En este juicio que está iniciando Jesús cuando se le da el reino y el poder de juzgar. Vamos a ver lo que dice el libro de Santiago, un poquito hacia atrás. Santiago está unas cuantas páginas hacia atrás. En el capítulo 2, Santiago, el capítulo 2, vamos al versículo 11 y 12. Vamos a pedirle a don Rommel Fermín. Lo veo demasiado serio hoy a Rommel. No me sonríe. No, estoy asimilando. No me hace una cara bonita, está preocupado. Ahorita le tengo una sorpresa, Rommel, para que quite esa cara de preocupación por lo del juicio. ¿Ok? Ojalá. Vamos a pedirle a Rommel que nos lea Santiago, capítulo 2 y el versículo 11 y 12. Adelante, Rommel. Vamos a ver cuál es el Código Procesal Penal del cielo. Santiago 2, 11 y 12. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Esta ley de libertad está citando literalmente los 10 mandamientos. Está citando el mandamiento de no matar y el mandamiento séptimo, que es del no adulterar. En otras palabras, el Código Procesal Penal que se va a aplicar en el juicio del cielo es la ley de la libertad, la santa ley de Dios. Los 10 mandamientos. Esta ley no la puede cambiar ningún poder religioso en la tierra. No la puede cambiar ningún poder político en la tierra. Esta ley no la puede cambiar ningún libro en la tierra. Esta ley es eterna. Vean lo que dice el libro de Salmos, el capítulo 111. Esta ley fue escrita por Dios mismo con su dedo en letras de fuego. Él la escribió con su dedo en letras de fuego, en tablas de piedra en el Antiguo Testamento, y la vuelve a escribir con su dedo en nuestra mente y en nuestro corazón en el Nuevo Testamento. Pero vamos al libro de Salmos, el capítulo número 111. Salmos capítulo 111. Vean lo que dice sobre esta ley. Salmos capítulo 111, versículos 7 y 8. Mariela, ¿quieres leer el versículo 7 y 8? Esta ley es obra de las manos. Escribió con su dedo, con su mano. ¿Qué dice? Salmos 111, 7 y 8. Dice así, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre, hechos en verdad y rectitud. Entonces, aquí
que siguen enseñando que los mandamientos fueron abolidos, pero los mandamientos es el código procesal que va a ser utilizado en el juicio del cielo y son eternamente y para siempre, son obra de las manos de Dios. Por eso, ahora sí, vamos entendiendo todo. Por eso yo hacía tanto énfasis cuando hablábamos del cuerno pequeño. El cuerno pequeño quiso cambiar los tiempos y la ley y los publica cambiados en el catecismo. Si usted cree que va a ser juzgado en el cielo por el catecismo, déjeme decirle que está creyendo mal. En el cielo no vamos a ser juzgados por el catecismo. Vamos a ser juzgados por la ley eterna de Dios, la que fue escrita con su dedo en letras de fuego, la que no cambia ni tiene sombra de variación, la que no se le quita ni una tilde ni una jota hasta que todo se haya cumplido. La ley eterna de Dios es el código procesal por el cual vamos a ser juzgados en el cielo. Nadie puede cambiar esta ley. Esta ley aplica para pequeños y grandes, para ricos y pobres, para sabios e ignorantes. Es la ley por la cual vamos a ser juzgados. ¿Queda claro esto? ¿O hay alguna duda? Porque estamos viendo el tema del juicio de Dios. Ustedes querían este tema. Me lo están pidiendo hace semanas. Entonces quiero saber, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí o no? Yo sé que están preocupados, ¿verdad? Yo los veo que están preocupados, los veo muy serios. Ahorita vamos a suavizar esto un poquito. Bien. Ahora, en un juicio, en un juicio tienen que haber evidencia, tienen que haber registros, expedientes. No sé si ustedes alguna vez han visto un juicio. Se abren los expedientes, ¿ok? En un juicio se llevan registros. Vamos al primero de los registros. Vamos al libro de Malaquías, capítulo número 3. Malaquías está el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías capítulo 3 y el versículo 16. Vamos a saludar a don Alfredo Castellanos que nos está viendo. ¿Ok? Un saludo para Alfredo que está desde Escazú sintonizando este estudio de la palabra de Dios. Vamos al libro de Malaquías, el capítulo 3 y el versículo 16. Vean lo que dice Malaquías. ¿Lo tienen todos? ¿Sí? Rome, ¿lo encontraste? Ok. Dice Malaquías 3:16. Vamos a ver el primer registro que existe en el cielo. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. El primer registro en el juicio de Dios en el cielo se llama el libro de el libro de memoria o libro de las memorias. Y en este libro Dios anota todo lo bueno que usted hace. Vea qué bonito. Ahí Dios anota todo lo bueno que usted hace en el libro de las memorias. Vamos a ver esto confirmado en el libro de Nehemías. Nehemías está en el Antiguo Testamento también. Está antes de Salmos. Antes de Salmos está Job, ¿verdad? Antes de Job está Esther y después antes de Esther está Nehemías. Nehemías, el capítulo 13. Vamos a ver lo que le pide Nehemías a Dios. Nehemías, capítulo 13. Me dicen cuando lo encuentran. Levántenme la mano cuando encuentran Nehemías, capítulo 13. Falta Sandra. Nehemías está antes de Salmos, está Job. Antes de Job está Esther. Antes de Esther está Nehemías. ¿Ok? Sí, ya. Ya, ok. Nehemías, sí. Capítulo 13 y el versículo 14. Vean lo que dice Nehemías 13, 14. ¿Lo quiere leer usted, Sandra? Sí, cómo no. 13.
14. Vamos a leerlo en dos versiones. La versión de Sandra y la versión de Mónica. Nehemías Ok, 13, de acuerdo. 14. ¿Qué dice? Nehemías 13, 14. Dice, Correcto. Dios mío, tómame en cuenta esto que he hecho y no olvides todo lo bueno que he hecho por el templo de mi Dios y por su culto. Ok, vea lo que está pidiendo Nehemías, ¿verdad? Que no se le olvide lo que él hizo bueno. Vean lo que dice la versión de Mónica 13, 14. Nehemías. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en el servicio en ella. Ok, Nehemías quería que no le borraran del libro de memorias lo bueno que había hecho. ¿Se podrá borrar de eso? Ya lo vamos a contestar. Entonces, el primer libro que existe en el juicio se llama el libro de las memorias. En este libro, Dios anota todo lo bueno que usted hace, todo acto de bondad, todo acto de misericordia, todo acto de amor, toda cosa linda que usted hace, Dios la anota en el libro de las memorias. Vean lo que dice el libro de Salmos, capítulo 56. Ok, Salmos está un poquito hacia la derecha. Salmos, el capítulo 56 y el versículo número 8. Vamos a Salmos, capítulo 56, versículo 8. Salmos 56, 8. Vamos a pedirle a Mariela, perdón, vamos a pedirle a Barbarita. No pongo a leer a mi lady porque nunca tiene anteojos, pero vamos a pedir a Barbarita. Barbarita, Salmo 56, 8. ¿Qué dice? Salmo 56, 8. Dice, mis huidas tú has contado, con mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Vean qué interesante. Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. Una redoma es como un frasco donde se almacenaba incienso con una tapita. Entonces, pon, dice aquí, mis lágrimas en tu frasco. ¿No están ellas en tu libro? En el libro de las memorias. Todo lo bueno que hacemos se registra en el libro de las memorias. Así que aquí entramos en una situación interesante. Fe y obras. Hay personas que dicen, no, somos salvos por la fe, las obras no importan. No vamos a entrar en esa polémica en esta noche, pero Dios tiene un registro de todas nuestras buenas obras en el libro de las memorias. Cada vez que hacemos algo bueno, se anota ahí. Entonces, la fe va acompañada de buenas obras. Esto es muy importante. Y hago el comentario porque hay muchos cristianos hoy que creen que somos salvos por fe y que no. Es cierto, no somos salvos por las obras, pero las obras cuentan. Están escritas en el libro de las memorias, las cosas buenas que hacemos. Cuando le damos pan al que tiene hambre, cuando damos una palabra de aliento al que está sufriente, cuando visitamos a un enfermo en el hospital, ¿ok? Cuando damos un abrigo al que tiene frío, ¿ok? Todo eso queda escrito en el libro de las memorias. Vamos al siguiente libro. Este libro es complicado. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 65. Vamos al libro de Isaías, un poquito hacia adelante, el capítulo 65 y los versículos 6 y 7. Isaías capítulo 65, versículos 6 y 7. Ok, vamos a pedirle a Sandra, me gustaría saber lo que dice la versión de Sandra, y después a Rommel. Vamos a leerlo en las dos versiones. Isaías capítulo 65, ¿me dice cuándo lo tiene, Sandra? Ya, sí, Okay. señor. Isaías 65, versículos 6 y 7. Adelante. Pero todo esto está escrito delante de mí y no voy a quedarme cruzado de brazos. Voy a darles su merecido, tanto por los crímenes de ellos como por los de sus padres. Ellos quemaban incienso sobre los montes
y me ofendían en las colinas. Haré primero la cuenta y les daré su merecido. El Señor lo ha dicho. Ven qué interesante. Ahora hay un libro donde se anotan las iniquidades o los pecados. Como hay un libro que anota las cosas buenas, también hay un libro que anota los pecados, las iniquidades. ¿Qué dice su versión, Rommel? Isaías 65, versículos 6 y 7. 6 y 7. He aquí que escrito está Está delante de mí. He aquí que escrito está delante de mí. No callaré, sino que recompensaré, y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes, y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Dice así el versículo 6, he aquí está escrito delante de mí. ¿Y qué está escrito? Los pecados. Y ahora aquí se nos complica un poco, porque todos los pecados que hacemos se registran en el libro de los pecados. Pero no solamente esos, los pecados que hacemos mentalmente. Vean lo que dice Primera de Corintios, capítulo 4 y el versículo 5. Vamos a Primera de Corintios, que está en el Nuevo Testamento, capítulo 4 y el versículo 5. Vamos a pedirle a Moniquita. Mónica, nada más verifiquemos que todos hayan encontrado y lo puede leer. Vamos a esperar que todos lo encuentren. Primera de Corintios 4, 5. ¿Lo tienen? Sí. ¿Lo tienen? ¿Todavía no? Sandrita, no sé si ya lo... Ya. Sí, bueno, perfecto, Sí. leo. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual también traerá a luz lo encubierto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Entonces, hasta las intenciones del corazón, los malos pensamientos, ay, 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 las cosas feas que hacemos, el libro de los pecados, hasta los malos pensamientos que tenemos. Yo sé que no está Gustavo con nosotros, dice que nos está viendo por Facebook Live, pero imagínense los pensamientos malos que tiene Gustavo. Todo eso queda anotado en el juicio, en el libro de los pecados. Como no está, aprovechémonos de él, ¿ok? Es bien maluco el Gustavo, ¿ok? Entonces, los malos pensamientos de Gustavo, las malas acciones de Gustavo, todo eso se registra en el libro de los pecados. Pero no solamente se registra eso. Vean lo que dice Mateo, capítulo 12. Vamos a Mateo, capítulo 12, versículos 36 y 37. Vamos a pedirle a Sandra que nos lea Mateo, capítulo 12, versículos 36 y versículos 37, para que vean el cuidado que tenemos que tener en el juicio de Dios. Mateo 12, versículos 36 y 37. ¿Quién lo tiene? De acuerdo. Sí, sí, señor. Adelante. 12:36. Ajá. Y yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de cualquier palabra inútil que hayan pronunciado, pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Ok, por eso hay que tener cuidado con lo que decimos. A veces es mejor tonto callado que tonto hablando, ¿verdad? Y a veces si hablamos mucho, pecamos mucho. Porque cuando hablamos mucho empezamos a hacer cosas que no debemos y a decir cosas que no queríamos decir. Y nos metemos en problemas que no queríamos estar. Y no solamente eso, queda registrado en el libro de los pecados también. Las cosas malas que decimos, las malas palabras. Hasta si pensamos la mala palabra queda registrado. Vean qué problema. En el juicio tenemos el primer libro, el libro de las memorias. Todo acto de bondad, todo buen pensamiento, toda cosa buena queda en el libro de las memorias. El libro de los pecados, toda cosa que hacemos fea, todo mal pensamiento, toda mala palabra,
queda registrada en el libro de los pecados. Voy a contarles un pequeño testimonio. Bueno, antes de contarles el testimonio, vamos a Eclesiastés otra vez, el capítulo 12. Eclesiastés capítulo 12. Ya lo leímos, pero vamos a volverlo a leer. Eclesiastés 12, 14. Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 14. Eclesiastés 12, 14. ¿Lo tienen todos? Dice Eclesiastés capítulo 12 y el versículo 14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Si es buena, libro de memorias. Si es mala, libro de los pecados. Sencillo. Ahora sí, les voy a contar el testimonio. El 13 de agosto del año 2018, estaba en el Hospital San Vicente de Paúl, con un fuerte dolor en mi pecho. Me habían hecho exámenes de todo tipo y no podían determinar si era infarto. Pero ahí estaban internados porque decidieron hacerme el día anterior, el día lunes, en la noche, un examen que se llama troponinas. Solo que el resultado de este examen duraba mucho en llegar y me dejaron internado en observación. A las 6, aproximadamente 6:30, 7 de la mañana, llegó el doctor y le dice a otro doctor que me haga un electro. Entonces me ponen los chuponcitos, pero en medio electro, el doctor se pone de pie y se va a hablar con el otro doctor a una distancia como de unos 5 o 6 metros. Hablaban cuchicheando, pero yo como que quería escuchar. Me llamó la atención. En eso veo que el otro doctor, el principal, toma un expediente, yo no sabía que era el mío, y empieza a revisar. Inmediatamente algo lee y yo veo que toma el teléfono y dice: ocupo una ambulancia código rojo, pero es una emergencia, ya. Y yo pensé, ¿seré yo, señor? Después escucho que el doctor le dice a 2 enfermeras: agárreme el paciente de la cama 22 y que se rasure y que se vista. Y yo volví a ver hacia arriba, pero no venía número en la cama que yo estaba. Y volví a ver hacia todo lado y tampoco veía número, entonces no podía contar si la mía era la 22. Yo decía, ¿seré yo el de la cama 22? Cuando en eso me ponen una mampara y me dice la enfermera: don Jorge, ocupo que se rasure la ingle, lo vamos a sacar de emergencia. Dije, sí era yo. Bueno, me preparo y me dice, bueno, la enfermera, mire, no se sienta mal, lo vamos a sacar en emergencia, una ambulancia, la ambulancia va con una sirena para que no se asuste. Y en ese momento dije yo, me está dando un infarto. Estoy infartado en este momento. Y en ese momento me sentí tan triste, tan solo. Pensé en mi esposa, dije yo, mi esposa no está conmigo. Mis hijos, que los amo, no están aquí, estoy solo. Me voy a morir solo. Y en eso me acordé de este estudio que estamos teniendo hoy. ¿Y saben lo que le dije a Dios? Le dije, Señor, por favor, yo quiero que tú me recuerdes todos los pecados que no te he confesado, que están escritos en el libro de los pecados y por los cuales nunca te he pedido perdón. Yo creyéndome el buenazo. En medio de oración estoy yo clamándole a Dios cuando se empiezan a venir los pecadillos que nunca había confesado. Y empiezo a pedirle perdón a Dios. Duré como 30 minutos pidiendo perdón. Y dije yo, qué malo que soy. Yo que me creía tan bueno, qué malo que he sido. Qué montón de cosas feas he hecho, de las cuales nunca había pedido perdón. Y después de 30 minutos que pedí perdón, sentí una paz. Y dije, Señor, estoy listo. Si me tengo que ir, me voy con usted. Hasta aquí llegué, pero en paz. Y empezaron a brotarme lágrimas y me dio vergüenza porque empecé a llorar como un niño. Entonces me puse la sábana en la cabeza para llorar en paz, para que no me vieran. Pero era un sentimiento de paz con mi Dios y de agradecimiento, de gratitud, porque habían cosas que ni me acordaba. Óigame, cosas que había hecho que no me acordaba.
y que Dios me las recordó para poder pedir perdón. Ahí estaba el libro de pecados negro, negro, negro. Y gracias a Dios me puse en cuentas con el Señor. Me sacaron en ambulancia. En 8 minutos estuve de la entrada de emergencias del Hospital San Vicente de Paúl al Hospital México. El sentimiento de ir ahí con la cinera, ese es algo muy impactante. Lloré también. Yo soy muy llorón de todos modos. Llegué a la emergencia del Hospital México y en 2 minutos me pasaron de la entrada de emergencias a la sala de operaciones. Y cuando llegué a sala de operaciones estaba todo el grupo de médicos esperando y me dice un doctor, dele gracias a Dios que llegó vivo. Dios tenía otro propósito para mí. No era mi hora. Pero puedo contarles lo que viví y lo que experimenté de esto que estamos estudiando hoy. El libro de los pecados se anota todo. No les voy a contar todo lo que confesé ese día, pero se anota todo, todo. No queda nada, todo. Ahora, vamos al último libro. Vamos al libro de Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Versículo 20. Vamos a Lucas, capítulo 10, versículo 20. ¿Lo tienen todos? Voy a pedirle a Mónica que nos lea Lucas, capítulo 10 y el versículo 20. Dice así: Mas no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sujetan, antes regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el cielo. Amén. Ok, alegrémonos, no que se nos sujeten los espíritus, porque hay personas que porque echan fuera demonios creen que ya están salvos. No, no nos alegremos de eso. Alegrémonos de que nuestros nombres estén escritos en los cielos. ¿Dónde se escriben nuestros nombres en los cielos? Ya lo vamos a ver, porque esto, debo decirles lamentablemente, de que no todos los nombres están escritos en los cielos. Hay condiciones para que los nombres puedan ser escritos en los cielos. Vamos a ver algunas condiciones. Vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 21. El último libro de la Biblia. Vamos a ver algunas de las condiciones para que nuestros nombres puedan estar escritos en los cielos. Apocalipsis 21 y el versículo 27. Voy a pedirle a Sandra que nos lea el versículo 27. Y si no me gusta la traducción, le pido a Mariela que nos lea el 27. Adelante, Sandra. Sí, Apocalipsis 21. 27. Y versículo 27. Sí. Qué raro. Es Apocalipsis, es que estaba en Lucas, perdón. Sí, Apocalipsis 21, 27. Apocalipsis, pero me sale Apocalipsis hasta 4. Es que va a ir al final, está al final. Apocalipsis 21. Sí. 21, 27. No le puede salir hasta el 4 porque ya estudiamos Apocalipsis 12, 13, sí, 14, 15. Exacto. ¿Verdad? Ok. Entonces no me pruebe. Apocalipsis. Apocalipsis 21, perfecto. 27. ¿Y el versículo? 27. 27. Es el último. Sí, vamos a ver algunas condiciones para que nuestro nombre esté escrito en el cielo. Algunas personas cumplen estas condiciones y no van a estar sus nombres en el cielo. Vamos a ver qué dice el 27. Apocalipsis 21, 27. 21, 27. Apocalipsis. Pero nunca entrará nada impuro, ni nadie que haga cosas odiosas o engañosas. Solamente entrarán los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Ok. Entonces, los únicos que van a entrar en el cielo son los que tienen sus nombres inscritos o registrados en el libro de la vida del Cordero. Nada más. Hay ciertas restricciones. Dice ahí, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. O sea, los mentirosos no entran al cielo.
Los que practican inmundicia no entran al cielo. Los que hacen cosas abominables contra la naturaleza no van al cielo. Y aquí tenemos una cuestión complicada. Van a entrar al cielo los que tienen su nombre en el libro de la vida del Cordero. Ahora, vamos a ver lo que dice Filipenses capítulo 4 y el versículo 3. Perdón, Mariela, no te puse a leer, pero me vas a leer Filipenses 4:3. Filipenses capítulo 4 y el versículo 3. Vamos a esperar que Mariela lo encuentre y que lo encuentren todos. ¿Qué dice Filipenses 4:3? Sí, voy. ¿Lo encontró, Sandra? Sí, sí, señor. ¿Lo encontró? ¿Qué dice Filipenses 4:3? Adelante, Mariela. Sí, leo, Filipenses 4:3 dice, asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Ok, ven qué interesante. Hay nombres que están escritos en el libro de la vida. Ok, vamos antes de continuar, porque esto se pone bueno y estamos como a medio camino. Y yo creo que ya se me acabó el tiempo. Vamos a hacer un pequeño repaso. En el juicio de Dios, que es donde se va a impartir justicia sobre las acciones que hacemos, comienza, ¿dónde comienza el juicio? ¿Sobre quién comienza el juicio? Tienen el sobre la casa de Dios. Comienza sobre la casa de Dios. Ahora, ¿comienza sobre los vivos o sobre los muertos? Los muertos. Comienza sobre los muertos. ¿Cuál es el código procesal por el cual vamos a ser juzgados en este juicio? Los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, muy bien. ¿Cuáles son los registros que se llevan en el cielo en este juicio? Hay 3. ¿Cuáles son? Libro de las memorias, muy libro bien. que anota iniquidades. Libro de los pecados y el libro de la vida. De la vida, muy bien. Ahora, ¿quién es el juez? Pregunta, ¿lo dejamos aquí o lo continuamos la próxima semana? Hoy voy a complacer al pueblo. Si me dicen hasta aquí llegamos. Si me dicen siga, sigo. Porque ya se nos pasó hora y media, qué pena. Ustedes mandan. Si dicen hasta aquí, cierro y dejamos todo para la próxima semana. Si ustedes quieren que continúe un poquito, hoy voy a complacer. Así que ustedes son los que deciden. Levanten la mano los que quieren que terminemos hasta aquí. Levanten la mano los que quieren que continuemos un ratito más. ¿Quiénes quieren que continuemos? No veo la mano de Rommel ni de Mónica. Ok. Yo lo veo preocupado a Rommel. Bueno, muy bien. Vamos a continuar 15 minutos más. ¿Está bien? Para amarrar la idea. Ahora, en el juicio, oigan bien la pregunta. Ahora les voy a hacer una pregunta. Tengan abiertos sus micrófonos. Tengan abiertos sus micrófonos. En el juicio, ¿quién es el que ocupa el papel de juez? Rommel. Dios, Cristo. Okay, muy bien. Dios tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Para usted, ¿quién es el que es el juez en este rol? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre. Dios Padre, Dios Padre. Sandra, para usted, ¿quién es el juez? Dios Hijo. No me lo diga con pregunta. Yo le estoy preguntando a usted. Me lo dice así como queriéndome sacar de mentira, ¿verdad? No, para usted, su opinión. Dígamelo con convicción. No importa si después lo vemos diferente. Para usted, ¿quién es el juez en el juicio? ¿Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo? Dice Nereida que es Dios Padre. Muy bien, ve, así me gusta. Una mujer valiente. Ahora sí, Sandra, ¿quién es el juez en el juicio? ¿Dios Padre, Dios Hijo o Dios Espíritu? Dios Padre. Dios Padre, muy bien. Ok, no le voy a preguntar a Mónica ni a Mariela porque asumo que ellas saben y no quiero que soplen. Vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Vamos al libro de Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 10. Hechos de los Apóstoles,
el capítulo número 10. Y vamos a leer a partir del versículo 39 hasta el 42. Hechos, capítulo 10, versículos del 39 al 42. Me dice cuando lo tienen todos para comenzar a leer. Bueno, como Rommel dijo Dios Padre, yo quiero que Rommel lo lea. Rommel, Hechos 10, 39. Comienza en el 39 y terminas en el 42. Ok, Hechos 10, 39. Sí, ¿qué dice? Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en su madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. De Jesús, versículo 42. Y nos mandó que replicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios que ha puesto por juez de vivos. No. Puede leerlo otra vez porque me lo leyó muy mal. 42. 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿A quién puso Dios por juez de vivos y muertos? ¿A Dios Padre o a Dios Hijo? A Dios Hijo. El juez es Jesucristo. ¿Por qué el juez es Jesucristo? Porque Él fue hombre. Conoce nuestras tendencias, conoce nuestras debilidades y de esa forma va a ser un juez justo. Él es el juez. Ahora, tenemos ahora otro actor en el juicio. En todo juicio tenemos el juez que juzga, y tenemos también el abogado que nos defiende, el abogado que contratamos para que nos defienda, al abogado al cual le decimos las cosas para que nos pueda ayudar. Vamos a ver quién es el abogado en este juicio. Vamos al libro de Primera de Juan, de nuevo allá por Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos a ver qué sorpresa nos vamos a llevar aquí. Primera de Juan 2:1. Rommel, que estabas tan asustado, para que se le quite el susto. ¿Qué dice? Primera de Juan 2:1. ¿Lo encontró, Sandra? Voy. Juan 2:1. Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 2:1. ¿Qué dice? Sí, señor, ya. Ok, vamos a leerlo primero Rommel y después lo va a leer Sandra. Ok. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Quién es el abogado que nos defiende? El Padre. No, Jesucristo. Jesucristo. Vuelva, léalo en su versión, Sandra. Ok. A Cristo. El mismo va a ser el Padre. Ya. Sí, léalo, por favor. ¿Qué dice? Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y Él es justo. ¿Quién es el que nos defiende, el abogado que nos defiende? Jesucristo. Ahora, ¿cómo le dicen en Venezuela? Ahí tenemos una palanca. Tenemos palanca ahí. ¿Ah? Sí, una palanca también. Una palanquita. También. ¿Por qué tenemos palanca? Porque si el abogado que contratamos para que nos defienda llega y te dice, Rommel, mira, vamos a ir a juicio. Yo te estoy defendiendo, tú sabes, pero te tengo una noticia. Yo también te voy a juzgar. Yo voy a ser tu abogado que te defiende y el que va a juzgar. Y el juez, ¿cómo nos sentimos? Si el abogado que nos defiende es nuestro juez. Ya está ganado eso. Este juicio ya está ganado. Este juicio lo tengo ganado. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Rommel, ya está sonriendo, ¿vio?
Ya se me quitó ese miedo. No, yo estoy tranquilo porque mis 47 años están en el libro de las memorias, don Jorge. Solo ahí. Ahora les voy a dar un secreto. Ahora les voy a dar un secreto. Ahora les voy a dar un secreto. Ok, entonces aquí tenemos que nuestro abogado defensor, Cristo Jesús, es nuestro juez. Y si nuestro abogado es nuestro juez, el caso está ganado. Ahí tenemos una palanca, una argolla. ¿Ah? ¿Cómo lo ve, Rommel? Quiero oír tu opinión, porque te he visto muy tenso todo el estudio. No, está bueno, está bueno. Gracias a Dios. Qué interesante. Gracias a Dios, dice Rommel. Cristo Jesús es nuestro abogado defensor porque Cristo Jesús, como hombre, nunca pecó. Y Él nos puede representar correctamente, fuerte. Cristo Jesús es nuestro juez porque Él fue hombre y estuvo expuesto a todas las tentaciones. Y Él conoce nuestras debilidades. Es un juez justo. Tenemos un abogado, el mejor abogado en el juicio, Jesucristo el justo. Ahora, falta un actor. ¿Se puede perder el juicio? ¿Sí o no? Esta pregunta es capciosa. ¿Puedo perder el juicio? Vamos a, antes de ir a contestar a esa pregunta, que está interesante, vamos a ver quién es el fiscal que nos acusa. Vamos al libro de Apocalipsis, el capítulo número 12. Apocalipsis, capítulo número 12. Vamos a ver Apocalipsis 12 y el versículo número 10. Mónica, ¿lo quiere leer? Claro que sí, leo para ustedes. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, y el poder y el reino de nuestro Dios, y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el fiscal que acusa? Que fue echado del cielo. Satanás. Rommel, ¿quién es el fiscal que nos acusa? Satanás. Satanás. ¿Ok? Satanás es el que nos acusa. Aquí viene la parte interesante. Satanás nos saca el pecado a la cara. Satanás es el que está siempre tentándonos. Él no nos puede hacer pecar. Satanás nunca se presenta a tu puerta, Rommel, y te toca la puerta y te dice: Rommel, soy Satanás y vengo a hacerte pecar. ¿No? Satanás utiliza agentes humanos, situaciones más sutiles, ¿ok? Tanto para hombres como para mujeres. Nos da tentación, pero el que toma la decisión de pecar o no, soy yo, eres tú. Si peco, en el libro de los pecados, pecó el día 14 desde octubre del año 2020, Marielita hizo esto y esto y esto y esto, y ahí se anotó el pecado. 22 de octubre, 4:32 con 5 de la tarde, Rommel hizo este y este pecado. Ahí quedó, listo, libro de los pecados. ¿Qué tengo que hacer yo cuando cometo un pecado? ¿Qué pasa con los pecados? Si ya Cristo murió por los pecados, ¿qué tengo que hacer? Los escucho. Me matan el silencio. Depositarlos en él, que es el Cordero de... Vamos, sí, muy bien. Vamos al libro de Proverbios, el capítulo 28 y el versículo 13. Hay algo que tenemos que hacer con los pecados, porque no podemos, o sea, no estamos exentos, a pesar de que aceptamos a Jesús
y guardamos sus mandamientos, no estamos exentos de pecar. No estamos exentos de pecar. Vean lo que dice Proverbios 28:13. ¿Lo tienen todos? Sí. ¿Qué dice, Sandra? Al que disimula el pecado no le irá bien, pero el que lo confiesa y lo deja será perdonado. Ok, entonces, ¿qué tengo que hacer con el pecado? Número 1, reconocerlo. Número 2, confesarlo. Número 3, Dios me dejarlo. Dejarlo. Ay, no, pero es que yo no puedo. Me encanta esto. Reconocerlo, confesarlo, dejarlo. Cuando yo lo reconozco y lo confieso, Dios me perdona. Entonces, a la par del pecado que cometí, se pone la palabra perdonado. Pero tengo que confesarlo. Si yo no lo confieso, no se le pone perdonado. Vean lo que dice Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan. Ya estamos terminando. Primera de Juan, ¿para qué? Ustedes me pidieron un poquito más, así que no sé qué. Primera de Juan, ¿ok? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 y 9 y 10. Primera de Juan 1, del 8 al 10. ¿Lo encontraron todos? Dice así, Primera de Juan 1, 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el código procesal penal del cielo, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, en obediencia, apartado del pecado. Pero si a pesar de que estoy con Cristo, que acepté a Cristo, peco, ¿qué debo hacer? Confesar el pecado para que Dios me perdone y apartarme del pecado. Preguntas hasta aquí. ¿Y qué pasa con los pecados futuros? Los que voy a cometer. ¿Me pueden quitar o pueden hacer que se borre mi nombre del libro de la vida? Y aquí entro en un aspecto interesante. ¿Cuántos años de pecado, Rommel? ¿Dijiste hace un ratito? De no pecado, Jorge. ¿Cuántos años de pecado? No importa que esté mi lady. Ya mi lady sabe que es un bicho malo. ¿Cuánto? 47. Ok. 47 años de pecado y te encuentras con esta verdad bíblica. Hay una fórmula que nos da, donde Dios nos limpia de todo pecado y nos limpia la hoja y nos pone completamente nuevo. ¿Sabían ustedes? Esa me gusta. Hay una fórmula que Dios tiene que agarra esos 47 años, porque imagínate lo que es empezarse a acordar todo lo malo que ha hecho Rommel en 47, imposible.
Pero Dios tiene una fórmula secreta. No se pueden perder, ahora sí, los dejo enchilados. No se pueden perder el estudio de la próxima semana. Hay una fórmula secreta que Dios toma esos 47 años de pecado y le dice, Rommel, no te preocupes, vamos a hacer cuentas. Te voy a limpiar la hoja completamente. Voy a escribir tu nombre en el libro de la vida y a partir de ese momento, mira el libro de los pecados, está en blanco. A partir de este momento, tu libro de pecados está en blanco. Eso sí, si lo empiezas a ensuciar, confiesa, pide perdón para yo poderte perdonar el pecado. ¿Qué es más fácil? ¿Agarrar 47 años para atrás o decirle a Dios que te haga un reset y comenzar de hoy en adelante? Borrón y cuenta nueva. Rommel, ¿qué te gustaría? ¿Borrón y cuenta nueva o empezar a pedirle a Dios que te recuerde de aquí a 47 años? No, borrón y cuenta nueva, don Jorge. ¿Quieren ustedes saber cuál es el borrón y cuenta nueva? No pueden perderse el estudio de la próxima semana. Bien, vamos a ir al borrón y cuenta nueva a partir del próximo estudio y a empatar la fecha cuando comienza el juicio de Dios por su casa y por los muertos. En el momento en que se abren los libros del cielo y comienza el juicio de Dios. Bien, doy por terminado mi estudio en esta noche. Perdón que me excedí, pero ustedes me lo pidieron. Yo no me eximo de eso. Voy a abrir un momentito nada más por si tienen alguna pregunta. Lo pueden hacer en este momento. Sí, yo, don Jorge, una sola pregunta. El cordero que envían al desierto, ¿eso representa algo o no? Claro. Por supuesto. ¿Dónde creen ustedes que ponen ese reseteo que le van a hacer a ustedes en ese borrón y cuenta nueva? Ese borrón y cuenta nueva se los perdonan a ustedes y le limpian la hoja, pero tienen que ponérselo a alguien para que los cumpla, para que pague por esos pecados tuyos. Sí, no, pero digo el hecho de enviarlo al desierto y no tiene un matarlo. simbolismo, tiene un simbolismo. Okay. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, pero qué estudiantes más buenos, más calladitos. ¿Ah? Sandra, ¿alguna pregunta? Muy inteligentes son. Qué inteligentes son, ¿verdad? No, está muy clarito. Muy clarito, muy bien. Bueno, si no hay más preguntas, ¿qué les parece si le damos gracias a Dios por el estudio de esta noche, por el conocimiento que Dios nos ha dado de la importancia del juicio de Él? Les quiero decir algo. Lastimosamente, este tema no lo conocen la mayoría de personas cristianas. En las iglesias cristianas no se habla del juicio de Dios. Hay gente que cree que el juicio de Dios es cuando Él venga, que ahí comienza el juicio. No, el juicio ya comenzó. Tiene mes y tiene año, de acuerdo a la profecía que estamos estudiando. Por eso ustedes podían perderse todos los estudios hasta hoy, pero el de la próxima semana no se lo pueden perder. Es de vida o muerte. Bien, de verdad, le agradezco a Dios por la oportunidad de haber estudiado hoy y vamos a terminar con una palabra de oración. Así que les invito a inclinar el rostro para que oremos. Amante Padre que estás en el cielo, en esta ocasión, Señor, le damos gracias infinitas por su Hijo Jesucristo, por la obra de salvación que hizo por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por su sangre preciosa que fue derramada para el perdón de nuestros pecados. Gracias, Padre, porque Él es nuestro abogado defensor, porque Él es nuestro juez y porque Él también es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros en el lugar santísimo del santuario celestial. Padre,
gracias de nuevo y que lo que hemos aprendido hoy quede grabado en nuestras mentes, en nuestros corazones. Que podamos tomar decisiones de vida para vida eterna. Quiero pedir una bendición especial por las personas que estudiaron hoy con nosotros, también las que estuvieron conectadas a través del Facebook Live. Bendígalas, Señor, guárdelas, que usted pueda grabar lo que estudiamos hoy en sus mentes, en sus corazones. Señor, todo esto se lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y les guarde, de verdad. Amén. Y si Dios lo permite, pues nos vemos la próxima semana. Sí. Gracias. Un abrazo, feliz noche, buenas noches. Un abrazo Bye, a bye. todos y buenas noches. Hasta luego. Y gracias. Mucho gusto. Para honra y gloria del Señor. Hasta luego.